Le pidió nuevamente a Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia, que esté con nosotros ya que la situación es complicada, no solamente en Venezuela, sino en toda América y en todo el mundo. Uno ve que el nuevo presidente norteamericano evidentemente enfocó su mayor preocupación e interés en lo que la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. Eh, y claro, América Latina queda en un segundo plano, pero vamos a ver qué piensa él de la situación. Bienvenido, Carlos Sánchez Berzaín. Mucho gusto, don Napoleón. El tema es que ha empezado el año 2025, transcurre un poco más de un mes, y lo ha hecho exacerbando el eje de confrontación que caracteriza este siglo, que es el de las dictaduras contra la democracia. En reiteradas ocasiones he sostenido y reitero que el mundo en el siglo XXI es un mundo capitalista, globalizado y en medio de una revolución tecnológica, comunicacional. O sea, en el mundo hoy día no se discute qué mundo tenemos, sino cómo se va a manejar ese mundo capitalista, globalizado y en revolución. Y solo hay dos opciones. La opción que privilegia la libertad, que permite la propiedad privada, la libre iniciativa, las libertades individuales, que constituye gobierno a través del mandato popular, que obliga a los gobernantes a gobernar en el marco de la ley, en el Estado de Derecho y a rendir cuentas y a gobernar por un tiempo además. Y en la otra mano tenemos el, un grupo que sacrifica la libertad, que concentra el poder en pocas manos, a cualquier título, teocrática, Irán, nacionalista Rusia, comunista China, digamos familiar Corea del Norte, pseudo revolucionaria, el socialismo del siglo XXI en las Américas, que son las dictaduras que sacrifican la libertad, que sacrifican al individuo, que violan los derechos humanos, que concentran el poder en términos absolutos y que al concentrar el poder lo ejercen indefinidamente y sin ninguna regla. Ellos son la regla, ellos son la ley. Entonces, el choque de estas dos formas de administrar países, de administrar espacios en el mundo, se ha exacerbado al empezar este año a nivel regional y a nivel mundial por varias razones. A nivel regional, por el extraordinario triunfo del pueblo venezolano y el hecho de que el 10 de enero debió haberse posesionado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y de inmediato posesionar como vicepresidenta ejecutiva a la líder de ese movimiento, María Corina Machado. El hecho regional y mundial de que ha ganado Trump la elección con un margen extraordinario, con un mandato innegable, y que el 20 de enero se ha posesionado como presidente y ha empezado una acción ejecutiva muy enérgica para cumplir su plan de gobierno. Y el hecho de que estas situaciones han arrinconado a las dictaduras del mundo y han generado una reacción, si usted quiere, mucho más virulenta en los espacios que controlan, pero que están siendo contenidas y manejadas de diversa manera. Por ejemplo, en Gaza hasta hoy día por lo menos hay un cese del fuego con entrega de rehenes, con incumplimiento por parte del grupo terrorista. Se avanza en la probabilidad de una negociación en lo que es la guerra de Rusia-Ucrania. Esa guerra obviamente se va a parar en el curso de las siguientes semanas o meses. Eh, Se está agotando y se quiere extinguir el concepto de guerra global, de confrontación generalizada en el globo, aunque los frentes de combate estén reducidos a pocos países o a pocos grupos. Entonces, todo esto ha generado una situación en la cual hay un clima de confianza en algunos sectores, de que creen que se está haciendo lo adecuado y que hay un avance en el rumbo correcto, y de incertidumbre en otros sectores. En América Latina, yo diría, para mirar las Américas en general y el efecto en la América Latina en particular, hay un ambiente de confrontación también exacerbado. La elección del pasado domingo en el Ecuador lo muestra. ¿Quiénes han chocado ahí? La democracia es representada por el presidente Noboa,
y el deseo de reinstalar una dictadura manipulado por Correa, que es el socialismo del siglo XXI, lo que llaman la revolución ciudadana, para tener impunidad, para empezar sacando de la cárcel a su ex vicepresidente Glass y otras cosas más. Vemos en el tema de lo que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, una situación de fricción y de crisis porque Estados Unidos ha propuesto y ha exigido equilibrar la agresión que a través de mecanismos de guerra híbrida estaba sufriendo con migración forzada, con tráfico de drogas como fentanilo, cocaína, tráfico de personas y otras. Y la reacción de los gobiernos de México y Canadá ha sido positiva, están cuidando sus fronteras, hay un avance en ese sentido. Hay una fricción con el tema de Panamá por el canal de Panamá que estaría siendo usado o de alguna manera siendo favorable a los intereses chinos. Ahí parece que hay un rumbo de equilibrio y se acerca una prueba muy importante el próximo mes, que es la elección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, donde hay ya dos propuestas. Una propuesta del canciller paraguayo, que representa la defensa del sistema democrático, y una propuesta del canciller de Surinam, que representa la posición dictatorial empujada por China. Ayer han presentado en la Organización de Estados Americanos ambos candidatos sus puntos de vista y el choque es muy concreto. Lo que quiere el socialismo del siglo XXI empujando al canciller de Surinam es reponer los 10 años en el que el castrochavismo controlaba la OEA e ignoraba todos los principios de democracia en la administración de Insulza. Y lo que quiere el sistema democrático es poner un secretario general que continúe la labor que ha hecho Almagro, que empezó viniendo del área del socialismo del siglo XXI, pero que rápidamente se puso a defender la democracia. Entonces, lo que tenemos en el mundo y en las Américas es la exacerbación natural de la confrontación de las dictaduras contra la democracia, porque las dictaduras están siendo arrinconadas. Con el triunfo de María Corina Machado, con el candidato Edmundo González Urrutia, aunque han perdido iniciativa y fuerza desde el 10 de enero, pero sobre todo con la llegada al gobierno del presidente Trump en Estados Unidos, las dictaduras se sienten arrinconadas y se ponen más violentas, se ponen más agresivas y llevan adelante situaciones que inclusive son risibles, como la crisis del gobierno paradictatorial de Colombia, que es algo que hay que seguir como si fuera una novela. Empezó en una confrontación al amanecer entre el presidente Petro y el presidente Trump, que fue rápidamente resuelta a favor de la razón, tuvo que doblar la mano Petro, pero después continuó con una crisis interna, con un gabinete abierto donde él llamaba la atención a todos sus ministros y los ministros a Petro, y ahora tiene una crisis general. Lo que parece encubrir aquello es el deseo de Petro de violentar la constitución colombiana para reelegirse, mientras con la otra mano, en complicidad con la dictadura de Venezuela, exacerba la zona del Catacumbo para llevar adelante una situación de presión. O sea, hay tensión, la tensión ha subido y es posible que suba a niveles mucho más importantes y yo creo que lo que hay que hacer es mirar tema por tema las cosas. El tema de Venezuela es central, el tema de las dictaduras de Cuba, Nicaragua es muy importante, el tema de la segunda vuelta electoral en el Ecuador el 13 de abril es súper importante, las elecciones que van a haber en Bolivia, que son elecciones en dictadura, en un sistema de dictadura electoralista en agosto de este año, son importantes. En octubre hay elecciones en la Argentina de medio tiempo para definir cómo, para votar por los legisladores, y eso le va a dar a Milei o el control o alguna mayoría o alguna mayor presencia para seguir gobernando de manera por lo menos más cómoda. Estamos a 3 semanas de que el presidente Trump ha asumido la presidencia y parece una eternidad porque las cosas han cambiado drásticamente y todo eso está pasando al mismo tiempo con una presión, ya le digo, exacerbada y casi desesperada de los sistemas dictatoriales. Y esto no es muy peligroso. Yo creo que más peligroso es que las dictaduras se manejen a sus anchas y hagan lo que quieran, manejando abiertamente la guerra híbrida
que es el ataque por medios encubiertos, que además le permiten al agresor decir que él no fue, utilizando eh, droga, fentanilo, cocaína, eh, forzando crisis humanitarias, migratorias, trata de personas, terrorismo, metiendo criminales a los países democráticos para destrozarles su estabilidad siendo sujetos de derecho internacional. Eso es mucho más peligroso que avanzar para poner las cosas en un punto de normalidad. Yo creo que esta lucha hemisférica que se produce, por ejemplo, contra el tren de Aragua, que ha producido resultados importantes en Chile, en Perú, en Estados Unidos y ahora empieza México y sigue Canadá, que en Chile ha permitido que la Fiscalía tenga testigos que están señalando que el autor intelectual del asesinato del teniente exiliado en Chile es Diosdado Cabello, o sea, es el régimen criminal de Venezuela, son avances muy importantes. Y yo creo que es mucho más bueno para la estabilidad y la seguridad de la gente en general que las cosas vuelvan a un punto en el que se respete la ley, que se cumpla la ley y que se respeten las garantías, los derechos humanos y los derechos fundamentales de la persona. Ok. Hay una entrevista interesantísima que si quieres se la envío, si no la tiene, que acaba de publicar en Infobae Sebastián Navarrae a María Corina Machado. Ella dice que Venezuela es la amenaza de seguridad más grande que hay en este continente. Más adelante dice que de eso está claro las democracias internacionales, que está claro Donald Trump, que está claro Europa. ¿Ok? Eh, pero yo lo que veo es que en este caso y en el caso de Donald Trump, para justificar eliminar los TPS de los venezolanos, dijo que ahora la situación está mejor en Venezuela cuando todos sabemos que está peor que nunca, que cada momento se agrava más la situación. Em, y que el hecho de haber enviado un personaje del gobierno a hablar con Maduro para liberar a 6 norteamericanos es en parte reconocer la dictadura de Maduro. ¿Usted cree eso? A ver, hablemos de Venezuela. El proceso de Venezuela, desde que a fines del año 2023 María Corina gana la elección primaria con el 97 y tantos por ciento, es una carrera de éxito y de derrota constante de la dictadura, o sea, el éxito de la oposición de María Corina y de la dictadura. La dictadura comete muchos crímenes en el camino, inhabilita injustamente a María Corina pone a la Corina Lloris, la inhabilita a ella, se encuentra un candidato que ya estaba aceptado, que es Edmundo González Urrutia, y produce María Corina una cosa que es espectacular, un caso de estudio que endosa el respaldo popular que ella tiene a Edmundo González y lleva adelante un proceso para que el pueblo venezolano pierda el miedo. El pueblo venezolano pierde el miedo, se empodera y el 28 de julio se produce un resultado electoral fantástico que cuando la dictadura sale con la narrativa del fraude, María Corina demuestra documentalmente con más de 600 delegados de mesa, los comanditos, que eso era mentira y le gana la narrativa postelectoral. Después de la elección, entre el 28 de julio y el 10 de enero, hay otra derrota de la dictadura porque queda claro que cometieron fraude y que había ganado Edmundo González Urrutia bajo el liderazgo de María Corina Machado y todo fue perfecto hasta el 9 de julio, hasta el 9 de enero, perdón. El 9 de enero María Corina organiza una manifestación, la detienen, se libera y es una acción triunfante. Y el 10 de enero, que es el día de la juramentación del presidente, después de haber anunciado en reiteradas ocasiones el Mundo González Urrutia que iba a juramentarse en Venezuela, se queda en República Dominicana y no pasa nada. Y el que se juramenta es el dictador que produce un acto de usurpación y que instala en Venezuela, esto es muy importante, un régimen criminal militar de ocupación, además de ocupación transnacional, porque produce la ocupación acompañado del dictador de Cuba y del dictador de Nicaragua.
Y después de eso, Maduro declara que tenía las armas listas para, junto con las armas de Cuba y Nicaragua, mantenerse en el poder. No es poca cosa, eso está todo documentado y eso configura un escenario que es el que vive actualmente Venezuela, que es un país ocupado. Es un país ocupado por un grupo criminal militar y que tiene un presidente electo que debe asumir la posición de presidente constitucional lo más pronto que pueda. Ahora, ¿qué pasa a partir del 10? Los ganadores de la elección del 28 de julio pierden toda iniciativa. No es aceptable ya repetir los discursos de la campaña electoral. No es posible que se continúe con una cuestión que se conoce, que todos los países saben que Venezuela es una amenaza, sí señor, saben. Todo lo que dice María Corina es una absoluta verdad, pero tienen un mandato. Edmundo González Urrutia y María Corina Machado tienen el mandato del pueblo venezolano de tomar el poder constitucional. Y no se explica hasta ahora por qué el señor González Urrutia no ha jurado como presidente constitucional de Venezuela. No hay ninguna cuestión de forma que impida ese mandato de fondo que es un mandato soberano. Ni el lugar, ni que la dictadura está ocupando el territorio, ni la fecha, ni quién le va a tomar el juramento, nada, son puros pretextos. Hay un mandato soberano y este señor tiene que jurar además para ejecutar un acto inmediato, que es tomar juramento a María Corina Machado, que es la líder del proceso, porque Gonzalo Urrutia no hubiera llegado a ninguna parte si María Corina no lo lleva de la mano y le produce todo lo que el pueblo venezolano y el mundo ha observado, hacer que María Corina jure como vicepresidenta ejecutiva en los términos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y Un entonces, ¿qué momentito. pasa en ese punto? Permíteme preguntarle sobre ese punto exactamente. María Corina Machado ya ha dicho que sí se va a juramentar, pero en Venezuela y frente a la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Pero sea bueno o malo, porque unos dicen que no vale la pena, que ya pasó su tiempo, que el tiempo era el 10 de enero. Ah, ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un gobierno en el exilio? ¿Por qué que tiene que juramentar quien triunfó en las elecciones en el exilio? ¿Qué gana y qué se pierde con eso? No es un gobierno en el exilio, es un gobierno impedido de tomar el control territorial de Venezuela porque es un país ocupado por una fuerza criminal militar que impide que el presidente y la vicepresidenta constitucional de Venezuela estén en el territorio. Entonces, ¿cuál es la obligación de ese presidente y vicepresidente constitucionales de Venezuela? Formar gobierno para recuperar el territorio, para sacar del territorio a esa fuerza de ocupación criminal militar. Y no lo van a hacer con discursos. Lo primero que necesitan para eso es asumir personería, o sea, decir, este es el presidente, esta es la vicepresidenta, tenemos la representación soberana de Venezuela. Con eso usted ya le quita la personería que hoy día, por falta de ese cumplimiento, la está asumiendo Maduro con su grupo criminal a título de dictadura, pero es en verdad un grupo de ocupación. Si es que no se llena ese espacio político por los legítimamente, soberanamente elegidos, lo está llenando la fuerza de ocupación transnacional. Primer tema. Segundo tema, no es admisible esperar que América, que los países democráticos, que la OEA o que el gobierno de Estados Unidos les resuelva el problema a Venezuela. Es posible pedir su ayuda, pero para eso se necesitan representantes legales, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que digan, señores, este es el plan. Así queremos que nos ayuden. Ya queremos una fuerza de liberación, queremos un grupo internacional en el marco de las Naciones Unidas, del TIAR, o queremos una presión terminal de medidas de sanciones inhabilitantes. Pero ¿quién pide eso? No piden nadie porque primero no tienen personal y segundo no han presentado el plan. Y tercero, le están dando a la fuerza de usurpación a título de dictadura la representación mundial de Venezuela.
Sigue la dictadura representando a Venezuela en las Naciones Unidas, ante la Unión Europea, ante países como Francia y otros que han reconocido el triunfo del Mundo González Urrutia y María Corina Machado, pero que no tienen más que hacer que mantener relaciones con el ocupante que tiene la fuerza efectiva de esa representación. Hay que quitar eso. O sea, no hay nada que sirva de excusa para no cumplir eso que ya es una obligación que está demorada y que está generando una situación muy grave. Está generando que la fuerza de ocupación criminal militar a título de dictadura tome todas las prerrogativas de representación de Venezuela y el control interno efectivo. Pero ¿con qué fuerza ese, una vez juramentado Mundo González y juramentada María Corina Machado, con qué fuerza cuentan para desplazar a la narcotiranía, al grupo de traficantes, además de drogas? Con la fuerza que quieran, porque el presidente constitucional de Venezuela puede pedir la formación de una fuerza de tarea de paz en el marco de las Naciones Unidas. Si digamos eso no funciona porque es posible que China y Rusia veten, puede pedir en el marco de la OEA la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si eso no funciona, puede pedir bilateralmente a cualquier país, a Estados Unidos, a la Argentina, al Perú, la conformación de una fuerza bajo el mando del presidente de Venezuela. No se trata de una violación de soberanía, no se trata de una invasión, no se trata de una acción violenta contra la voluntad del pueblo venezolano. Se trata que el presidente constitucional de Venezuela, investido en esa función, comanda la organización de una fuerza que sea necesaria, que yo creo que simplemente cuando lo esté haciendo con la amenaza creíble, va a venir un proceso de salida de la dictadura, pero si no, puede utilizar esa fuerza y tiene la fuerza que quiera. Tiene la fuerza que puede organizar. Antes de las Naciones Unidas, eso se llamaba ejércitos auxiliares y han funcionado mucho. Y después de las Naciones Unidas se llaman fuerzas de paz, llaman fuerzas de pacificación, se llaman fuerzas multinacionales, se llaman fuerzas de tarea. Y han funcionado desde la ex Yugoslavia hasta Haití. No tienen por qué no funcionar, además bajo el mando del presidente constitucional de Venezuela. No es invasión, no es intervención, es recuperación de la soberanía y eso está muy claro. Pero si no jura, si no asume la potestad de la representación soberana, no va a poder hablar con nadie. Y ya de eso hay un ejemplo que es terrible. El señor González Urrutia estaba el día de la posesión del presidente de Estados Unidos, el 20 de enero, y unos días después en Washington. Y no ha tenido ninguna repercusión su visita, salvo que María Corina ha conseguido hacer un Zoom con el secretario de Estado recién designado, Marco Rubio. Marco Rubio, y el señor González Urrutia desde un hotel o desde una oficina en el propio Washington y María Corina desde la clandestinidad. Si hubiera sido en ese momento González Urrutia el presidente constitucional de Venezuela, que no es en el exilio, es impedido de retornar a su país, que es otra cosa, y hubiera podido incluso hablar con Trump. Y si tuviera un equipo de trabajo, de gobierno organizado, liderado por María Corina Machado, como tiene que ser, tendrían un plan. ¿Cuál es el plan del gobierno constitucional de Venezuela para recuperar de manos del crimen organizado, de esa fuerza de ocupación transnacional, criminal, militar, que todas las potencias y los países democráticos reconocen? ¿Cuál es el plan? ¿O están esperando que algún extranjero les haga el plan? Que algún gobierno democrático les haga el plan, lo tiene que hacer el gobierno constitucional de Venezuela. Y puede ser un plan reservado, que no lo debería ser tanto, pero es un plan que tiene que ser presentado a Estados Unidos, al TIAR, a la Unión Europea y a los países que van a coadyuvar con la fuerza necesaria bajo la responsabilidad del gobierno soberano de Venezuela a que eso suceda. Si no se hace eso, antes de Semana Santa, estos líderes venezolanos, precisamente por el trabajo de narrativa y de propaganda y la realidad objetiva que impone el grupo de ocupación criminal militar, la dictadura del socialismo del siglo XXI, van a ser convertidos en nadie.
y después de aquello se van a volver nada y vamos a ver a los tradicionales opositores funcionales de Venezuela yendo a generar una mesa de diálogo en México, en Bahamas, en París, en algún lugar para empezar de nuevo, mientras la dictadura se queda con todos los muertos, con todos los presos y con todo el sistema criminal que tiene ejecutado. O sea, hay que quebrar eso. Es imperdonable que después del 9 de enero eh, el triunfante grupo que lidera la liberación del pueblo venezolano, que ganó la elección y todo, haya perdido la iniciativa. Tienen que recuperar la iniciativa. Sí. Bueno, esto es Venezuela, entonces, y así podemos seguir. Entonces, ahora, la otra cosa, si estas cosas que yo presento, que son resultado de la realidad objetiva, no son una buena idea, ¿qué es? Si no es esto, ¿qué es? Los venezolanos y el mundo, y las Américas y el mundo, están esperando escuchar cuál es el plan del gobierno constitucional de Venezuela para liberar a Venezuela. Pero eso no será lo que está justamente diciendo el Mundo González en estas visitas que hace a diferentes presidentes, especialmente latinoamericanos. Pero ya se han acabado las visitas, eso no tiene por qué ser secreto. Ya, ¿dónde más va a viajar ahora? Ya se han acabado las visitas. Ya ha visitado a todo el mundo, lo han aplaudido, agradecido, lo han condecorado, pero la inmovilidad no es una opción. La repetición de argumentos de la campaña electoral que ya está ganada no es una opción. El esperar que la comunidad internacional o algún gobierno extranjero les resuelva el tema al pueblo de Venezuela no es una opción. Y más grave que eso, el fracaso no es una opción. No pueden fracasar los que han recibido el mandato constitucional de gobernar Venezuela. Y tienen que empezar a gobernar desde el extranjero si es necesario para llegar a gobernar dentro del país. Salvo que haya un plan que les han dicho, bueno, esperen hasta X fecha y entonces las fuerzas internacionales, cosa que es muy poco probable. O sea, esto que está pasando les está haciendo perder incluso el respaldo popular que tienen, que no lo pueden perder. No es una opción el fracaso. El otro punto que le pedí, ¿cómo interpreta usted la posición del nuevo gobierno norteamericano frente al TPS de los venezolanos y la declaración de que lo están eliminando porque ahora la situación de Venezuela está mucho mejor? Es una consecuencia de que no hay contraparte. Si hubiera una contraparte, un gobierno de Venezuela, el señor González y la señora Machado, y un ministro de Relaciones Exteriores y un embajador en Washington, que sería rápidamente reconocido, y cónsules en Miami, en todo el lugar, embajador en Buenos Aires, qué sé yo, habría una interlocución. Entonces, el gobierno americano, sus asesores o cualquier otro gobierno se puede dar el lujo de interpretaciones unilaterales que pueden ser verdaderas o no, porque no hay interlocución, no hay contraparte. Esa es otra de las razones importantes por las que tienen que ejercer el mandato soberano. El pueblo venezolano necesita interlocutores legítimos a nivel internacional. El interlocutor que está funcionando es Maduro. El representante del gobierno americano va a hablar con el representante de Maduro, habla con Maduro y después declaran que eso no es un reconocimiento, como que en efecto no es, porque cuando usted le secuestra a gente, puede hablar con los secuestradores y eso no quiere decir que está dejando de considerar que ese es un criminal. Con los criminales también se habla, pero mejor sería si además de que eso sucede, para proteger los intereses del propio pueblo venezolano que tiene casi 8 millones de sus ciudadanos en el exilio, hubiera un sujeto de representación internacional que lo hay, que es constitucional y es soberano para poder hablar con los países. ¿Quién es el interlocutor del señor Trump hoy día por parte de Venezuela? No hay. Mucha gente a lo mejor estará pensando, bueno, eso que usted dice de tener representantes en Washington, embajadores en diferentes sitios, aunque era otro tipo de gobierno, porque Edmundo González es el presidente elegido por la gente y no por un grupo de partidos políticos, como fue el caso de Juan Guaidó, pero hicieron lo que usted está diciendo. ¿Y qué se logró con eso? Mire, la diferencia es el objetivo.
El objetivo del gobierno de Guaidó y la Mesa de la Unidad, dizque era recuperar la democracia y estando Guaidó dentro de Venezuela, porque nunca dejó de estar en Venezuela cuando era presidente designado como legítimo, nunca hubo una acción para hacer aquello. Guaidó podía formar la Fuerza de Tarea Multinacional en ese momento con mucha más facilidad que ahora, porque tenía a Colombia de aliado, era un gobierno diferente, no era un gobierno paradictatorial, tenía a Brasil también en una posición mucho mejor. Pero la diferencia es el objeto. El objeto del gobierno constitucional de González y Machado es recuperar la soberanía, el territorio y efectuar el control efectivo de Venezuela. O sea, ellos están mandados constitucionalmente para hacer un gobierno que no solamente retire la dictadura, sino que recupere el control de lo que es hoy día un país ocupado. No se quiten esto de la cabeza. Venezuela hoy día es un país ocupado por una fuerza criminal militar transnacional. Y lo ha confesado y lo muestran los hechos, lo ha confesado Maduro. Se ha posesionado, ha usurpado el poder el 10 de enero con Díaz Canel, dictador de Cuba, y con el dictador de Nicaragua a su lado. Y después ha declarado que tiene listas las armas, sus armas y las de Cuba y Nicaragua para defender la posesión indebida de ese territorio que ocupa. Entonces, una de las reglas de la ocupación es que la representación la ejerce quien tiene el efectivo control del territorio. Y esa fuerza de ocupación hoy día tiene el efectivo control del territorio. Por eso Estados Unidos, Francia y otros países hablan con ellos. Lo primero que usted tiene que hacer para cambiar eso es establecer el gobierno constitucional. No estamos hablando de legitimidad. Constitucional de Venezuela, que tiene mandato soberano, y su primera tarea es recuperar el control de su territorio. Esa no era la tarea de Guaidó. O sea, las diferencias son abismales. Bueno, pero bien interesante esto. ¿Y cómo ve el nuevo gobierno, ya que nos volvemos de ahora, salimos de Venezuela para los Estados Unidos? ¿Cómo ve las primeras medidas del gobierno norteamericano? Mire, lo que a mí me parece espectacular es que hoy día ese gobierno cumple 3 semanas de gobierno. Y parece una eternidad. Todo el mundo está preguntándose, denle tiempo, son 3 semanas. ¿Qué opinión yo le puedo dar sobre un gobierno que tiene 3 semanas? O sea, esperen, vamos a opinar por lo menos a los 100 días, que es la primera evaluación que se hace de todo gobierno. ¿Qué se espera? Parece ser que Lula está bajando en popularidad. ¿Qué se espera para Brasil, por ejemplo? ¿Qué se espera para todos los problemas que están surgiendo con el gobierno colombiano? ¿Qué cree usted que está pasando en esos dos países? Mire, yo creo que en todos los países controlados por el socialismo del siglo XXI, por este sistema dictatorial criminal, vamos a ver fraude, vamos a ver violencia, vamos a ver todo tipo de crímenes para controlar el poder y para tratar de, ya sea con falsificaciones electorales, reproducir o tomar el poder. Y la muestra de eso es la elección del pasado domingo en el Ecuador. Hay un fraude horroroso en esa elección. La vergüenza es que el presidente en ejercicio se haya dejado hacer fraude, porque muchas de las instituciones encargadas de manejar el proceso electoral, inclusive de contar los votos, siguen con el personal de la dictadura de Correa. No ha cambiado. Entonces vamos a ver una exacerbación de crímenes, de fraude, de violencia en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, en la propia Argentina con el kirchnerismo en las elecciones de octubre, tratando de controlar espacios porque están en caída, están en una franca caída. Las condiciones al empezar este año para las dictaduras y sus gobiernos paradictatoriales eran terribles. Están en caída las dictaduras porque no tienen respaldo popular. Hay un 80% promedio de repudio contra las dictaduras de parte de sus pueblos, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en Nicaragua. Los gobiernos paradictatoriales tienen una popularidad en caída. Segundo, no tienen economías. En la miseria Cuba, en la miseria Venezuela, en una crisis avasallante
Bolivia, Nicaragua va por ese camino. Los Kirchner han dejado destrozada la Argentina, que ahora va en proceso de recuperación, la economía de Brasil en caída, Colombia perdiendo niveles económicos de una manera realmente alarmante, y México manteniéndose gracias a la sociedad con Estados Unidos, que ahora tiene que ser readecuada en los términos de un efectivo cumplimiento de lo que es el Tratado de Libre Comercio. El tercer elemento por el que están en caída es que no tienen narrativa. ¿Quién les cree ya el cuento de la revolución bolivariana en Venezuela, la revolución cubana? Los sandinistas son más bien identificados como criminales. Y la cuarta es que no tienen opciones. ¿Qué opción tiene la dictadura cubana, la dictadura venezolana, la nicaragüense, la boliviana? Que no sea seguir matando, seguir ejerciendo terrorismo de Estado, seguir secuestrando extranjeros para después cambiarlos, seguir ejerciendo crímenes de lesa humanidad, seguir sosteniendo el narcotráfico, el fentanilo, el tren de Aragua y los crímenes en la región. Y eso no deja sino la opción a las democracias de terminar con esos procesos. O sea, hemos llegado al punto en el que la definición es que o el crimen o se termina con el crimen organizado o la democracia tiene que rendirse. Y eso es lo que vamos a ver en el curso de este y el próximo año. Bien interesante como siempre, Sánchez Berzaín, conversar con usted, escucharlo, más que conversar, escucharlo. Y muchísimas gracias nuevamente y espero dentro de poco volverlo a tener, ¿no? Si usted tiene tiempo, ¿ok? Mucho gusto, pero hay luces y hay acciones de esperanza. Yo quiero decirle que con todas las situaciones que pueden parecer críticas y de incertidumbre en este momento, porque los procesos de cambio generan incertidumbre. Yo creo que hay un avance en el camino de defender la libertad y la democracia en las Américas y en el mundo, y creo que el pueblo venezolano tiene que presionar a sus líderes para que constituyan de una vez su gobierno soberano y asuman el rol que se les ha otorgado por mandato popular. Nadie se los va a hacer. Doten a Venezuela de un interlocutor válido y no permitan que los usurpadores, ocupantes a título de dictadura, la ocupación criminal militar que hoy día está sometiendo al territorio al pueblo de Venezuela, siga ejerciendo la representación del país. Muy bueno. Muchísimas gracias. Hasta Encantado, luego. gracias. Un abrazo.